Ayer los invitamos a ustedes, nuestros televidentes, a que nos enviaran sus historias paranormales porque les íbamos a traer una invitada muy especial. Ella es investigadora paranormal y nos va a ayudar a descifrar esas cositas que no son tan normales, que empiezan a ocurrir y que ahora ocurren cada vez más. Así que les pido un fuerte aplauso, sí, desde sus casas, a Isabel Goyeneche, casi dijo mal tu apellido. Isa, ¿cómo vas? Muy bien, muchísimas gracias por esta invitación, feliz de volver nuevamente a estar contigo, que ya habíamos estado en unos programas hace añitos, y de estar aquí. De verdad que es un tema tan apasionante para mí que lo hago feliz, y ojalá poder ayudar a muchas personas que también como que tienen todavía muchas preguntas sobre esos fenómenos que yo creo que todos en algún momento hemos pasado o hemos tenido una manifestación paranormal. Totalmente de acuerdo, pero les voy a hablar un poquito de Isa antes de que empecemos. Miren, ella es angeóloga, historiadora, investigadora paranormal, es del grupo investigativo de fenómenos paranormales Urantia. También posee conocimientos en el manejo de los equipos tecnológicos de investigación de fenómenos paranormales. Mejor dicho, nos trajimos a la experta que era para resolverles esas duditas. Y como los televidentes que hicieron juiciosos la tarea desde ayer ya nos enviaron sus mensajes, mi Isa linda, ¿qué te parece si empezamos? Claro que sí. Listo, nos vamos con el primero. Quiero contarles dos hechos paranormales. Hace un año estuve laborando en una oficina. En horas de la noche, mientras realizaba actualización de datos y estando yo solo, escuché teclear uno de los teclados de manera sonante. El otro hecho fue hace 6 años, vivía en una escuela rural en Aranzazu, Caldas. En una noche, mientras veía televisión con mi sobrino, vimos levantarse la tapa de la papelera y al ratico llegaron mi mamá y mi hermano. Habitábamos en un salón que lo empleaban para dar clases. Misa, ¿qué significa esto? Esas son manifestaciones de lo que llamamos espíritus, que pueden ser espíritus no humanos o espíritus de personas fallecidas o encarnados que ya desencarnaron, personitas que ya estuvieron en otro plano. Normalmente este tipo de fenómenos son muy comunes en sitios de mucho movimiento de personas, o sea, hospitales, colegios, oficinas. Cuando hay un ser que fallece, ya sea dentro del lugar o que permanece por mucho tiempo en el lugar, quedan unos remanentes energéticos que no necesariamente es el espíritu de esta persona quien está allí, pero la energía queda totalmente concentrada que va repitiendo las cosas que normalmente hacía. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el teclado. Si es una persona que estuvo trabajando en esa oficina durante mucho tiempo, se va a escuchar o el teclado o caminar cerca de su lugar de trabajo común. Si es en un colegio, se escucha correr los pupitres, se escuchan gritos de niños, risas de niños. Dependiendo del lugar, son las manifestaciones. Pero normalmente ese tipo de manifestaciones son remanentes energéticos, casi nunca son espíritus que están anclados. Hay que mirar otras posibilidades también. O sea, no siempre es que hay un espíritu que nos quiere asustar o que quiere comunicarnos algo, sino a veces simplemente es la energía. Es la energía que queda en el lugar y quedan ecos en espaciotemporales, que por ejemplo es lo que se escucha en Armero, que se escuchan los gritos, los llantos. No siempre es el espíritu que está allí. Hay que mirar si hay otro tipo de manifestaciones para poder determinar si esta manifestación es de un espíritu que es consciente y está generando una interacción conmigo. Entonces ahí sí, por ejemplo, si ya me tocan, si ya responden, por eso utilizamos los equipos de investigación, cuando ya responden de una manera coherente a una pregunta que yo les estoy haciendo, ahí ya estamos hablando de un espíritu que fue reencarnado acá y que está presente allí interactuando conmigo. Isa, hay muchos mitos alrededor de esto. Entonces, obviamente por las películas de miedo, entonces cuando pasa algo paranormal de una vez dicen, no, me están asustando, ¿será que es algo de, no sé, baja energía? ¿Cómo podemos hacer para reconocer? Uno, que sea una energía. Dos, que no sea nada que nos pueda realmente causar un daño, así sea solamente energético. Hay dos cositas. Primero, hay muchísimos fenómenos que incluso antes se llamaba era metapsíquico, ahora se conoce como paranormal, que son fenómenos que se manifiestan en la parte física y no están dentro de la posibilidad de explicación de nuestros 5 sentidos. Ahí ya es un fenómeno paranormal.
pero hay que determinar si ese fenómeno paranormal está dado por nosotros mismos, porque nosotros tenemos la capacidad de crear esos fenómenos. ¡Wow! Nosotros tenemos la capacidad de crear, por ejemplo, fenómenos de telequinesis, que es el movimiento de objetos inanimados, a veces consciente o a veces inconscientemente. Entonces, cuando hay en una casa, por ejemplo, están sucediendo cosas de agresividad, es una casa donde se escucha mucha grosería, donde hay alteraciones de humor, donde hay gritos, esa energía, todo es frecuencia y es vibración, queda allí. Y muy posiblemente cuando se manifiesta una pelea, una discusión, incluso puede haber movimiento de objetos inanimados y no necesariamente es un espíritu externo. Es nuestra energía la que está generando esto. Ok, Isa, ¿qué pasa cuando sentimos que algo se mueve y de pronto ¡tum!, se nos pone la piel de gallina? Allí, por ejemplo, hay varios situaciones que generan una alarma o que generan un termómetro que me permiten evidenciar que es una energía ajena a mí. Y es, por ejemplo, cuando se le pone a uno el vellito de punta, cuando siente uno o un soplo o baja la temperatura, el mismo cuerpo te va diciendo. Nosotros somos muy sensitivos, lo que pasa es que a veces no le prestamos atención. ¿Verdad? Pero cuando tú sientes miedo y alteración de la energía en el momento, sí puede ser una energía que está allí, que puede ser una energía de un espíritu no humano, que estamos hablando de los bajos astrales, sí, o lo que decimos en la iglesia, los llamados demonios, ok, bajos astrales, o un espíritu humano, pero desencarnado. Ok, ¿Sí? perfecto. También hay fenómenos paranormales positivos. Sí, por pueden ser ejemplo, angelitos, los ángeles, claro. exacto. Y es un fenómeno paranormal porque no es algo, y es un espíritu no humano porque no son encarnados, pero son celestiales. Entonces hay que mirar es lo que yo siento. Entonces si yo siento al cambio de temperatura tibieza, si yo siento olores dulces, pueden ser guías espirituales, pueden ser maestros ascendidos, pueden ser nuestros angelitos que se quieren también comunicar y enviarnos un mensajito. Ay, divino. Me gusta. Bueno, siguiente mensaje, mi querida Isa. Yo había estado en la iglesia en misa de 6 p.m. y allí me fijé en una señora que ayuda en la iglesia. Más tarde salí a hacer una diligencia y vi a la señora que subía por donde yo iba. Cuando llegué al lugar donde debía ir, me la encontré nuevamente de frente, siendo casi imposible porque es una sola calle y no había forma de volverse sin que yo la viera. Pues automáticamente el corazón se me aceleró y me dio escalofrío. Espero que esta historia tenga una explicación. Bueno, hay dos posibilidades. Primero, que la persona que ella vio maneje algún tipo de energías, o sea, trabaje la magia o trabaje algo. Y lo que ella ve, a veces nosotros, eso es lo que llamamos fantasmas, que es el espectro energético mío, mi parte astral, que se puede proyectar en un lugar dependiendo la capacidad energética que yo tenga. Wow. Y la fuerza que yo tenga. ¿Consciente o inconscientemente, Isa? Puede ser consciente o puede ser inconsciente. En este caso, pues puede que si la señora trabaja algo de energía, pudo haber sido conscientemente o inconscientemente, que son como los vampiros energéticos también, que a veces muchos son inconscientes, pero sí te roban y te absorben la energía física. Ok, perfecto. Entonces lo que ella vio es una proyección astral de la señora. Claro, pero la señora en teoría seguía con vida y trabajaba Estaba en el iglesia. otro lado, claro que sí. Eso también puede pasar. Wow, impresionante. Isa, yo tengo una pregunta que yo siento también, que últimamente se han presentado más fenómenos paranormales que antes. Antes era como algo, era como diferente, Sí. le pasaba a una persona cada 1.000.000 de años y ahora todo el mundo es como, sí, yo vi en mi casa y sí, se movió y sí, se prendió el televisor y sí. ¿Qué está pasando energéticamente en el mundo? Y porque es como si las dimensiones se hicieran más delgaditas y lo sentimos más cerquita de nosotros cada vez. Tal cual tú lo has dicho. Existe desde los 90 hacia acá. Realmente se empezó a hablar de la era de Acuario, pero la era de Acuario empezó hasta ahorita, no en los 90. Pero sí ha habido una apertura en la parte energética en la que los diversos planos espirituales se hacen mucho más delgados y hay una convergencia mucho más frecuente. Entonces eso hace que sea más fácil que yo me pueda comunicar incluso con mis seres celestiales, o sea, las altas esferas, o que tenga afectación de bajos astrales, o sea, los espíritus de baja frecuencia.
al abrirse esto que nosotros llamamos portales dimensionales, esos portales o esas aperturas de esas puertas hace que se filtre la energía, tanto positiva como negativa. Claro. Por eso ahorita hay mucha gente que ya está dedicada al plano espiritual y tienen también mucho más acercamiento a la mediumidad, a la percepción, los dones se afloran mucho más fácil. Antes era más difícil, ahorita tú te dedicas y tú afloras fácilmente la mediumidad, la percepción, pero también esa puerta permite que muchos espíritus ingresen y puedan afectarnos en la vida de muchos aspectos. ¿Cómo podemos protegernos, Isa? Siempre lo he dicho que la primera protección es la fe, y aunque suene a religiosidad, esto es espiritualidad más que religiosidad, pero siempre la fuerza espiritual, que es la fe, es el primer protector que debemos tener. Creer en este ser superior, independientemente de la religión que tú seas, pero este ser creador, este ser de amor, Dios, es lo primero que te permite tener una protección, tener una coraza que hace que fácilmente no te afecte esta energía. Y segundo, después de la confianza y la fe en Él, en ti mismo, en que tú eres un ser hijo de esa energía creadora, eres hijo de Dios, y por ser hijo de Dios también tienes una fuerza mucho más grande que esas bajas esferas. Cuando tú tienes esa confianza y esa fe en que tú eres hijo de Dios, y como hijo de Dios, hija de Dios, tengo el poder de, como dice la Biblia, reprender o aislar esas energías, me permite tener una coraza mayor para protegerme. Oración, fe y confianza en ti mismo. Maravilloso, mi Isa. Siguiente mensaje. Quiero preguntar sobre un caso paranormal. La epilepsia que aparece de un momento a otro sin explicación y sin ser especificada, ¿es algo paranormal? Puede ser. Allí hay dos cosas. Primero, siempre recomiendo todos los exámenes a nivel neurológico, a nivel psiquiátrico. He tenido y hemos tenido casos de epilepsia que son puros ataques espirituales, personas que han estado recluidas en un centro psiquiátrico durante años por algunas situaciones o esquizofrenia o epilepsia sin tener ninguna explicación, y cuando miramos la parte espiritual es un espíritu que quiere poseer la persona o obligarla a hacer ciertas cosas, y al rechazar la energía se dan esos ataques que se pueden confundir con epilepsia. Allí hay dos caminos: mirar toda la parte de la ciencia, y si está descartada, mirar la parte espiritual, porque puede ser una afectación espiritual, hay un espíritu que está ahí afectando a la persona. Isa, ¿qué recomendaciones le das a este televidente que nos envió el mensaje? Primero, cubrir todas las opciones médicas. Si no existe ninguna explicación, buscar ayuda, porque en este caso la persona, así tenga la fe y la confianza, no va a poder solita. Claro. Entonces, para eso existen personas como todos nosotros, existen muchísimos, no solamente no tiene que ser con Urantia, no tiene que ser con nosotros, pero busca ayuda espiritual, porque eso hay que hacer una liberación. Claro. Y una protección además, porque al hacer esa liberación, cuando la persona ya está con estas afectaciones, la energía de la persona queda muy, muy débil. Claro. Entonces, fácilmente puede retornar o estar en un círculo vicioso de este tipo de afectaciones. Entonces hay que liberar, limpiar nuevamente la energía y hacer una protección espiritual, que normalmente yo la recomiendo, y trabajarla con Miguel Arcángel. Misa, porque hay personas que tienen más predisposición precisamente para este tipo de situaciones que otras. Viene de diferentes maneras. Primero, por misión de vida. Cuando tú vienes con una misión de vida espiritual, dicen por ahí, así te quites. Sí, totalmente te llega. De acuerdo. Tú puedes aislarte, tú puedes estudiar cualquier otra cosa, tú puedes dedicarte a X o Y situación que no tiene nada que ver, pero te va a perseguir porque es tu misión de vida. Entonces, una por misión de vida, la otra precisamente por debilidad en la parte espiritual. Esa también. O sea, cuando yo no creo en nada, cuando yo no tengo fe en nada, cuando yo no tengo un acercamiento espiritual, cuando yo no me cuido mi cuerpo como templo sagrado, en todos los cuerpos, energético, mental, emocional, todo tiene que estar equilibradito o intentar estar equilibradito. Cuando hay un desequilibrio en la parte emocional y yo ando con depresiones, con ansiedades, esto es abrirle la puerta para que vengan y me afecten espiritual y energéticamente. Entonces pueden ser esas dos cositas. Bueno, muy bien, Isa. Siguiente mensaje, por favor. Desde Tunja, un abrazo a todas las personas que nos ven en Tunja. Arrendé un cuarto a un muchacho.
y después de un tiempo comenzó a atormentarme. Entonces le pedí a Dios que mis familiares ya fallecidos me acompañaran y me hicieran respetar. A veces escucho ruidos y me provoca escalofríos. A veces no me da miedo, sino paz. También utilizo agua bendita. Bueno, dos cosas importantes allí con este televidente. Por favor, no pedirle a nuestros seres que ya trascendieron que nos cuiden o que nos ayuden. Cuando nosotros trascendemos, también estamos en un proceso de evolución. El alma sigue evolucionando. Esto ya no está, que es la materia, pero la almita sigue en evolución. Claro. Y si tú empiezas a pedirle a la mamita fallecida, al hermano, al abuelito, que vengan, que me asisten y que me ayuden, es ligarlos a este plano y no permitirles su propia evolución y su propio camino. Entonces, no pedirles. Para eso existen otras esferas celestiales que nos ayudan y nos protegen como nuestros ángeles. Todo el tiempo están allí. Yo siempre les digo, ellos están, pero si yo no los pongo a trabajar y no les digo que me ayuden, pues ellos no van a hacer nada. Claro. Entonces, pedirle a los angelitos, no a tus seres queridos. Segundo, el aceite exorcizado, el agua bendita y la sal exorcizada son sacramentales muy poderosos cuando hay una afectación. Sal exorcizada, poner un poquito en cada uno de los ángulos, porque en los ángulos de las casas... ¿Qué es la sal exorcizada? La sal exorcizada es sal que tiene un proceso de oraciones y conjuraciones especiales que les da el poder de absorber energía negativa. La sal es un canalizador energético por naturaleza. Por eso nos mandan a hacer bañitos con sal para descargar toda nuestra energía cuando estamos como muy cargaditos. Sí. Cualquiera lo puede hacer. Sal y se bañan con sal y van a descargar energéticamente. Y entonces cuando se le hace este proceso de exorcizarla, con esas conjuraciones y oraciones le dan poder para absorber energía negativa. Entonces poner sal exorcizada en los ángulos de la casa, eso va a ayudar a proteger. El aceite exorcizado sirve para ungirme. Entonces cuando yo me unjo con el aceite, donde siento la afectación, ¿a qué me refiero? Si es una afectación psíquica, o sea que me llegan como pensamientos negativos, como miedos, me unjo con la cruz cerrando con un círculo en forma de manecillas del reloj. En la sien, en la frente y acá. Oh, qué bueno. ¿Listo? En forma de cruz. Entonces, me cierro acá, me cierro acá, me cierro acá y me cierro acá. Eso protege esta parte que es donde llega esa afectación. ¿Sí? Okay. Si es dolor emocional, tristeza, sentimientos o emociones negativas, entonces en el chakra del corazón me unjo. Perfecto, Isa, esto está muy interesante, tenemos más mensajes de ustedes, más mensajitos, ya te dio el oráculo también por ahí, pero todo esto y muchísimo más en Tardes 1, después de comerciales, ya regresamos. Continuamos en Tardes 1 con más mensajitos que ustedes nos enviaron y con nuestra invitada especial, nuestra querida Isa. Bueno, vamos a leer el siguiente mensaje por acá. Soy una persona que tiene muchas sensaciones extrasensoriales. Un domingo salí a trabajar a bordo de un Transmilenio y al bajarme y al atravesar el puente peatonal alcancé a una persona de la tercera edad. Una anciana llevaba puesta una gabardina verdosa. No le vi la cara porque ella estaba mirando hacia la 26. Bajé la escalera y me dije, voy a ayudarla a bajar la escalera. Volví a subir para ayudarla y no había nadie en todo el puente peatonal, estaba solo. Otra situación es que en las noches me salgo del cuerpo, eso pasa mucho, lo he visto mucho, me transporto, bajo el primer piso de la casa, doy una vuelta y regreso. Bueno, lo que él está viviendo es una proyección extrasensorial, es proyectar mi cuerpo fuera de mis 5 sentidos y lo que comúnmente escuchamos nombrar como desdoblamiento, Sí. que es una proyección astral. Para él, de acuerdo a lo que nos muestra, es involuntaria, pero él puede trabajar con meditación para volverla voluntaria. ¿De qué manera se puede potencializar o cómo él puede ayudarse con esto? Si le está sucediendo es porque efectivamente viene a un proceso espiritual. En la parte astral nosotros recibimos conocimiento, ayuda, evolución, porque allí en esa dimensión, por ponerlo, están los seres de las dimensiones más altas, nuestros ángeles y nuestros guías. Entonces, cuando hacemos esa proyección astral o desdoblamiento comúnmente llamado
de una manera consciente podemos trabajar nuestra propia evolución. Ahí tú puedes, por ejemplo, pedirle a tus guías y tus ángeles que esa percepción extrasensorial que tienes con lo que pasó con esta señora, muy seguramente él está sintiendo la energía de las personas, los lugares, puede percibir si es una buena persona, si tiene una buena intención o no. Entonces, aprovechar todo ese tipo de dones y trabajar esta proyección para que sea en tu beneficio de evolución espiritual. Me gusta, y me gusta mucho que toquemos ese tema, porque es que además te voy a decir, en los sueños, yo le tengo mucha fe a los sueños, y yo soy de las personas, Isa, que antes de dormirme hago la pregunta, se la encomiendo a Dios, que por favor Dios respóndeme a través de un sueño, y me ha dado unas respuestas a través de los sueños, que yo digo que ni siquiera es a través de metáforas ni nada, sino literal, tal cual. Sí. Impresionante. Ese es otro tema muy interesante, que es la interpretación de los sueños, la parte onírica, la simbología que tiene todo lo que soñamos y cómo efectivamente nuestros guías o nuestros angelitos nos mandan incluso advertencias, que son los sueños premonitorios. La premonición es una advertencia de algo que va a suceder, que es diferente a la precognición, que es ver literal lo que va a suceder. ¿Sí? O sea, mira. Cuando hablamos de clarividentes o hablamos de medium, los clarividentes ven las situaciones tal cual están pasando. Okay. Una retrocognición es ver un suceso del pasado o de la historia, que es lo que a veces se percibe en las investigaciones paranormales. Sí. Y una precognición es percibir algo que va a pasar a futuro, pero literal. Uy. En el sueño te dan premoniciones, que son como advertencias de situaciones por medio de símbolos. Impresionante, me encanta este tema. Bueno, tenemos más mensajitos por acá. Dicen, buenas tardes, mi mamá murió en el 2008. Cuando sueño con ella, al día siguiente me encuentro una moneda en la calle, por lo general es de 50 pesos. Nos escriben desde Jamundí. Bueno, en este caso, mira, hablando de sueños, tienes que mirar exactamente qué tipo de sueño tienes con ella y cómo la ves. Normalmente cuando tenemos sueños con nuestros seres fallecidos, la manera como los vemos nos están mostrando cómo están en su evolución espiritual. ¿Sí? A veces los vemos mucho más jóvenes incluso de la edad en la que fallecieron. Entonces allí nos están mostrando que están muy bien en su evolución y están en paz o en luz. Dependiendo el mensaje y dependiendo la forma como te sueñes con tu mamá, te puede estar enviando un mensajito y esta monedita te puede estar diciendo respecto a qué. Debe ser alguna situación que ella está necesitando en la parte económica o material. La moneda representa abundancia y representa material, la parte material y la parte de económica. Entonces hay que prestarle atención qué otros digamos, objetos se presentan en el sueño y hay que determinar cuál es el mensaje que están mandando. Ok, perfecto, Misa, muchas gracias. Y ahora dice, ¿dónde vivo murió una mujer joven de COVID, era enfermera, pero siempre la siento? Hoy fue en la cocina, me cogió el pocillo y lo partió, y después fue mi esposo y también le partió otro pocillo. Sentí mucho miedo. ¿Qué pueden hacer ahí en esa situación? Mira que en este caso, si ya no hablamos de energía impregnada en la casa, hablamos de posiblemente, porque hay que hacer una investigación ya en el lugar para determinar si realmente es ella o es otro espíritu, pero allí ya estamos hablando de un espíritu consciente que se está manifestando y está necesitando algo. Por eso la manera de manifestarse es en lo que podrían ustedes considerar agresivo, que es lanzar las cosas, romper las cosas, es llamando la atención porque muy seguramente se fue en el momento en que no quería irse, tuvo resistencia a trascender y posiblemente no ha podido trascender y necesita algo y es su manera de pedir ayuda. A veces nosotros desde acá lo vemos como agresión, pero para ellos es, hoy por favor escúcheme, míreme, necesito ayuda. Entonces muy posiblemente está pidiendo ayuda y hay que mirar cómo se puede ayudar. Claro que sí. Bueno, Misa, tenemos otro mensaje. Ese mensaje está aquí. A ver, miremos, mi mamá.
Ya, ese lo acabamos de hacer, Isa, yo te quiero comprometer a algo, porque es Dime. que ahí hay un oráculo que tienes en las manos. Yo estoy así mirando ese oráculo con unas ganas de preguntarte muchísimas cosas, porque los que me conocen saben que me encanta, pero se nos está acabando el tiempo, entonces te voy a comprometer en vivo y en directo a que por favor vuelvas acá a Tardes 1, que nuestros televidentes tengan la oportunidad de hablar contigo, de enviarte mensajes, de hacerte preguntitas. Pero ¿Sí? por supuesto, cuando quieras, aquí estoy. Y sí, yo traje el oráculo porque por si acaso de pronto alguna persona necesita una consulta muy puntual, podérsela resolver en vivo. No les voy a decir en vivo. Entonces, claro que sí, tienen que estar súper pendientes porque imagino que vamos a abrir líneas y desde aquí les voy a contestar con todo el amor, todo lo que ustedes necesiten. Misa, bienvenidísima, y tus redes sociales para las personas que te quieran contactar desde hoy, desde este minuto. Claro que sí, me encuentran como Isabel Goyeneche Oficial en Instagram, Isabel Goyeneche Oficial o Isabel Goyeneche en las otras redes sociales. Misa, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, muchas gracias. Y bueno, es hora de mostrar.